Cordial saludo, soy Mauricio Acosta Vargas, doctorante en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y les voy a presentar mi intención investigativa titulada Las aulas hospitalarias y la formación docente como modelo educativo inclusivo, una revisión documental. Planteamiento del problema. El derecho a la educación debe garantizarse en todas las circunstancias, incluso en los contextos de vulnerabilidad como la hospitalización en los niños, adolescentes e incluso en algunos países se habla de estudiantes universitarios. Por tal razón, las aulas hospitalarias surgen como una respuesta institucional para asegurar la continuidad del proceso educativo de ellos, quienes por razones de salud, ya sea por largos o cortos tiempos de hospitalización, no pueden asistir a sus escuelas de forma regular. No obstante, la funcionalidad y efectividad de estas aulas depende en gran medida de la formación y preparación del personal docente que interviene en ellas. Por lo anterior, hay que analizar la formación de los docentes de las aulas hospitalarias vistas desde una revisión documental, para describir cómo el profesional en educación cubre las necesidades del niño hospitalizado, el cual debe garantizar los procesos y avances de la atención educativa de una manera integral. Por consiguiente, es importante describir un perfil claro en los programas de formación inicial que integre contenidos relacionados en las carreras de educación o pedagogía, lo cual busca una preparación más especializada de los futuros docentes que desempeñen esta labor. Para desarrollar esta intención investigativa se plantearon los siguientes objetivos. Objetivo general: identificar los principales aportes teóricos en torno a la relación entre formación docente, inclusión y educación hospitalaria. Específicos: analizar la formación del docente hospitalario a partir de una revisión documental sobre el desarrollo de su actividad profesional mediante un análisis sistemático de la literatura bibliográfica. Describir cómo se ha fortalecido la formación del docente hospitalario en este modelo educativo inclusivo, como son las aulas hospitalarias por medio de la revisión documental. Identificar los avances y las mejoras institucionales involucradas en la formación profesional del docente hospitalario documentadas en la literatura especializada a partir de la revisión documental. Referentes teóricos. Orgal y Schwarzwein en 2007 habla en la publicación Comprensión pedagógica en entornos hospitalarios que el niño hospitalizado, incluso por un corto periodo de tiempo, puede sufrir diversas alteraciones psicológicas. Para prevenir los posibles efectos negativos que la hospitalización puede originar sobre el paciente pediátrico, la actividad pedagógica puede ayudar como complemento de la acción médica. Alba Cabezas, en 2008, en Innovación Educativa y Experiencias en el Aula Hospitalaria, refiere el derecho a la inclusión basado en la situación particular de cada persona. Es uno de los derechos humanos más importantes. La pedagogía sin inclusión debilita la educación como bien común y mina la posibilidad de un mundo en el que se defiendan la dignidad y los derechos humanos. Violan, en 2012, en Análisis Transdisciplinario de las Necesidades Educativas en Hospitales, describe: la formación en pedagogía hospitalaria no se encuentra enfocada solo en el manejo de contenidos referidos a una serie de patologías y sus consecuencias en el ámbito educativo. Para realizar propuestas pedagógicas que los contengan, su estudio implica además de una amplia visión interdisciplinaria, la cual se concretiza en un servicio social que humaniza aún más la acción educativa y la atención médica asistencial. Mariana Alonso, en el 2024, refiere que el profesorado de atención hospitalaria y domiciliaria es una pieza clave en el proceso educativo del alumnado en situación de enfermedad. Para hacer frente al desafío de la educación inclusiva, requiere contar con la formación necesaria para dar respuestas a las necesidades e inquietudes del estudiante. Descripción del abordaje metodológico. Abordaje ontológico. La educación es un derecho fundamental e inalienable que debe garantizarse en cualquier contexto, incluyendo en situaciones de vulnerabilidad como la hospitalización. El niño hospitalizado es considerado un sujeto de derechos que mantiene su condición de estudiante, con necesidades educativas específicas que deben ser atendidas de forma integral. Las aulas hospitalarias son reconocidas como espacios educativos legítimos dentro del sistema educativo formal, creados para responder a una realidad concreta: la interrupción de la escolaridad por causas médicas.
Abordaje epistemológico. El conocimiento sobre la formación docente en contextos hospitalarios se construye a través de revisiones documentales, análisis teóricos y experiencias institucionales. Se asume que para comprender la efectividad de las aulas hospitalarias es necesario estudiar los saberes, competencias y enfoques pedagógicos que se enseñan en la formación docente inicial. Se valora al conocimiento interdisciplinario que integra la pedagogía, la psicología educativa, la salud y la inclusión. Abordaje axiológico, equidad. Garantizar que todos los niños y adolescentes, independientemente de su situación de salud, tengan acceso a una educación de calidad. Inclusión. Incorporar a los estudiantes hospitalizados dentro del sistema educativo sin exclusiones ni interrupciones. Formación ética. Reconocer que el docente en aulas hospitalarias debe actuar con empatía, compromiso social y sensibilidad humana ante situaciones de vulnerabilidad. Abordaje teleológico. Para fortalecer la preparación de los docentes que trabajan en aulas hospitalarias, para garantizar la continuidad del proceso educativo de estudiantes en situación de hospitalización, para incidir en los programas de formación inicial docente, integrando contenidos y prácticas vinculadas a la educación en contextos de salud. Metodológico. Es un enfoque cualitativo, un tipo de investigación de revisión documental. Población, documentos sobre la formación de docentes de aulas hospitalarias. Muestra, literatura de los últimos 15 años por ser un tema de frontera. Instrumentos, cuadros comparativos, matriz de análisis, preguntas relacionadas con las categorías emergentes y guía de observación documental. Validez. Se apoya en documentos confiables y originales encontrados en buscadores académicos, repositorios de diferentes universidades. Confiabilidad. La triangulación de los resultados, la categorización y la contrastación. Credibilidad. La validación de los instrumentos por pares académicos y no replicar otros estudios académicos. Soy Elmar Araujo España, me desempeño como coordinador en una institución de básica, primaria y media, ubicada en el municipio de Leiva, en el departamento de Nariño. El proyecto investigativo que vamos a presentar hoy se llama La transformación del conflicto en la escuela para la construcción de un ambiente de aprendizaje más saludable e inclusivo. Está con el apoyo y colaboración de la doctora Nelmir Marrero, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela en este doctorado en educación. Los temas que vamos a abordar en esta presentación son: primero, la problematización; segundo, los propósitos; tercero, los referentes teóricos; cuarto, enfoques de la investigación; y quinto, referencias bibliográficas. En la problematización, primero quiero comentar que en principio mi intención fue investigar sobre la convivencia escolar, pero la profesora, la primera tutora, me sugirió que era un tema muy amplio, y además uno de los autores que investigué para ese ejercicio preliminar fue un autor norteamericano llamado John Paul Lederach, que tenía una propuesta interesante sobre la transformación del conflicto en la escuela con caracteres positivos o de aprovechamiento. Me gustó la propuesta que me hizo la profesora, entonces por eso le dimos este título, y este es el problema en sí. Pues partiendo de la premisa de que el conflicto es inherente a la vida misma del ser humano, no queda otra alternativa que investigar y profundizar sobre él para sacarle los mejores resultados. Sabemos que el gobierno o los gobiernos siempre han hecho mucho esfuerzo para mejorar este tema en las instituciones educativas, al igual que los directivos de las instituciones. Siempre ha sido un tema de preocupación. Sin embargo, los resultados no han sido los mejores. Cada institución tiene una manera distinta de manejar el conflicto, pese a que se ha pretendido estandarizarlo. Entonces, los resultados siguen siendo regulares. Se ha dado una aplicación
más de carácter punitivo y represivo hacia los jóvenes, hacia los niños, que no es la idea que quisiéramos en la formación y educación de estos jóvenes. Por tanto, pues lo más importante es transformar este conflicto y aprovechar estas oportunidades para un crecimiento y desarrollo personal. Los propósitos de esta investigación: como propósito general tenemos analizar cómo la transformación del conflicto escolar mejora o fortalece más bien la colaboración, el respeto, la inclusión y sobre todo los resultados académicos, que es la razón de ser de las instituciones educativas. Como propósitos específicos tenemos primero, que es describir los métodos para la resolución de conflictos aplicables en el ámbito escolar, evaluando su eficacia y adaptabilidad en distintas situaciones. Como segundo propósito específico, es explorar el rol de cada actor de la comunidad educativa en la construcción de un entorno de aprendizaje más saludable, más armónico, destacando cómo su participación influye en este proceso. Tenemos los referentes teóricos. En los referentes teóricos identificamos 4 vertientes principales. Una de ellas, que es la columna vertebral de esta investigación, es la educación para la paz y la transformación del conflicto, donde tenemos a 2 autores, uno de ellos el que ya mencioné, Jean-Paul Lederach y Joan Galtung. La segunda vertiente, socioeducativo y pedagógico, tenemos a los autores Bernard Charlot, el francés, María del Mar Gutiérrez. Como tercer aspecto, la convivencia escolar y la gestión educativa, tenemos a Domingo Comas y Joseph Ballester, son autores de un texto, y Carles Monereo y Neus San Martín. Como cuarto aspecto, la psicología y la mediación escolar, tenemos a unos autores más relevantes como son Daniel Goleman, Rosa María Muñoz y Thomas Gordon. Vamos a ver ahora las dimensiones de la investigación con este enfoque pentadimensional. Aquí vamos a describir cada una de estas dimensiones, como son la axiológica, la ontológica, la epistemológica, la metodológica y la teleológica. En primer lugar, la dimensión axiológica es el porqué de la investigación, es la razón de ser, los valores que se le atribuye a esta actividad y se manifiestan con argumentos de interés o valor. Es el estudio, la acción, lo cual da sentido e importancia para investigar. Como segundo, la dimensión ontológica, que es el qué de la investigación, es la naturaleza del objeto de estudio, los ámbitos probables de indagación que pueden ser del mundo natural, del mundo social o del mundo vivido. Es la forma de percibir y concebir la realidad, que puede ser real o una interpretación aproximada de la misma por parte del autor. Como tercera dimensión, la epistemológica, que es entre quién y qué se está investigando o se va a investigar. Es la relación sujeto-objeto, el cual puede ser externo o interno al investigador. ¿Cómo se conoce, se participa o se involucra el autor en esta investigación y la relación que se tiene con el tema? Como cuarta dimensión, la metodológica, es cómo voy a desarrollar mi investigación en cuanto a métodos, instrumentos y reglas. Pues bien, el método que vamos a utilizar es el mixto, conformado por un enfoque cualitativo y cuantitativo. Utilizamos los dos porque también vamos a utilizar tablas de Excel o estadísticas para procesar la información, y también es una investigación cualitativa de casos etnográficos de acuerdo al contexto y los sujetos investigados. Para recolectar la información se utilizará la entrevista semiestructurada con base en categorías predefinidas. También utilizaremos la encuesta descriptiva, consultas bibliográficas, estudios de casos, entre otras. El paradigma que vamos a utilizar es el interpretativo, ya que el conflicto es una construcción social. Para consolidar la información se empleará la hermenéutica, haciendo la triangulación entre las partes para comprender e interpretar las ideas,
entre ellos, como es la comunidad educativa, los referentes bibliográficos y la posición del investigador. Esto se hará el procesamiento de la información desde un punto de vista de la triangulación. Como quinto, las instituciones que vamos a investigar serían en el municipio de Leiva, 3 de ellas. Una es la donde yo laboro, y hemos escogido estas participantes o estos sujetos, como son estudiantes, padres de familia, directivos, docentes, administrativos, para un total de 25 personas conformadas o identificadas en cada una de estas instituciones. Este es el contexto donde vamos a desarrollar la investigación. Como quinta dimensión, la teleológica es ¿para qué hacer esta investigación? En primer lugar, pues es la razón de ser del ejercicio investigativo, el propósito que justifica esta investigación. Y en segundo aspecto, que también es muy importante, o quizá más importante, se pretende plantear un modelo más explícito, con nuevas estrategias para el manejo del conflicto escolar en las instituciones educativas. Como referentes bibliográficos, pues hemos colocado solo unos porque hay muchos. Sin embargo, pues podemos mencionar aquí algunos que son importantes. El de Carmona, publicado en el 2024, es una tesis doctoral de la UPEL sobre convivencia escolar en educación secundaria, una visión desde la interacción familiar durante la pandemia. Tenemos a Charlotte, también es importante, sobre violencia en la escuela y cómo los sociólogos franceses abordaron esta situación. Tenemos otra tesis doctoral de Duarte, publicada en el 2023, sobre fundamentos teóricos de la violencia en la escuela primaria. Tenemos aquí, decíamos, a Galtung, sobre la reconstrucción de la violencia y la reconciliación de la violencia en la escuela. Tenemos a Lederach, un documento publicado en el año 2000, donde habla del ABC de los conflictos y refiere sobre la transformación de los mismos para un desarrollo de crecimiento más positivo. Tenemos, desde luego, las normatividad que tiene nuestro país sobre este aspecto, como la Ley 1620 de 2013. Tenemos los documentos de la UNESCO, que son importantes para la convivencia escolar. Tenemos a Sayas, entre otros. El conflicto en la escuela y su transformación, el documento de Sayas, publicado en el 2012. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Mi nombre es César Enrique Arce Mosquera, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental. Mi tesis doctoral lleva por nombre La inteligencia artificial como herramienta para el fortalecimiento de las competencias didácticas que favorezcan un mejor desempeño docente. Problemática. Resulta evidente que el sistema colombiano educativo, al igual que el global, se encuentra constantemente en evolución. Es así como en la última década vienen creciendo exponencialmente al incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos, y aún más cuando con el surgimiento de las distintas herramientas de inteligencia artificial se ve un panorama promisorio para el mismo. Sin embargo, es innegable que ante el surgimiento de dichas herramientas, estas sugieren cambios de perspectivas tanto en docentes como estudiantes, al igual que generan dilemas éticos, morales, sociales y educativos. Es por eso que se hace necesario un cambio de paradigma teórico, conceptual y metodológico por parte de los docentes
quienes a pesar de sus limitaciones, apatías y temores, deben asumir un rol protagónico en sinergia con las herramientas de inteligencia artificial y ver esto como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Esta investigación tiene como propósito principal generar un modelo que permita, a través de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica, el fortalecimiento de las competencias didácticas que favorezcan un mejor desempeño profesional de los docentes en las instituciones educativas del municipio de San Luis, departamento de Antioquia, Colombia. A su vez, tiene como propósitos específicos identificar las debilidades pedagógicas y didácticas en cuanto al manejo de la inteligencia artificial por parte de los docentes de las instituciones educativas del municipio. También, caracterizar las necesidades formativas de los docentes frente al uso de la inteligencia artificial como herramienta para el fortalecimiento de competencias didácticas y desempeño profesional. Por último, construir también un modelo que permita el fortalecimiento de dichas competencias y que favorezcan un mejor desempeño profesional en los docentes de las instituciones educativas del municipio de San Luis, departamento de Antioquia, Colombia, a través de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica. Referente teórico. Esta investigación se circunscribe a la línea de investigación pedagógica del Centro Georgina Calderón, teniendo en cuenta que busca generar conocimiento científico sobre los procesos pedagógicos, las metodologías de enseñanza y las estrategias de aprendizaje que promuevan una educación de calidad a través de la implementación de la inteligencia artificial como herramienta. De igual forma, busca el fortalecimiento de las prácticas docentes a través de la investigación aplicada. Por último, emplea el paradigma interpretativo a través del análisis de datos obtenidos bajo el método fenomenológico apoyado en la hermenéutica, empleando herramientas de recolección de información como encuestas, notas de campo, observación a cada participante, entrevistas y revisión bibliográfica. Descripción del abordaje metodológico. Pentadimensionalidad del objeto de estudio. Plano axiológico. Teniendo en cuenta las precisiones que hace González, quien asevera que lo axiológico responde al porqué de la investigación, esta tesis doctoral adquiere especial relevancia, dado que como investigador pretende explorar las bondades de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica para contribuir al desarrollo de un modelo que mejore las prácticas docentes y fortalezca las competencias didácticas de los mismos. Plano ontológico. Partiendo de los supuestos de Vera, el plano ontológico se define como el camino que debe tener el docente en relación a lo que es la base fundamental de cada uno de los elementos que definen la acción pedagógica, reflejada como componentes teóricos que van en función de lo que es el hecho pedagógico enmarcado en la didáctica que se aplica para enseñar las diferentes áreas del conocimiento. Por lo que se hace importante preguntar de qué manera la inteligencia artificial puede ser empleada como herramienta tecnológica para el fortalecimiento de las competencias didácticas de los docentes del municipio de San Luis, departamento de Antioquia, que favorezcan su desempeño laboral. Plano epistemológico. Según Fontaines, la dimensión epistemológica es el aspecto centrado en el estudio de las creencias personales y su incidencia en la formación de imaginario respecto a la construcción del conocimiento. Es por eso que esta investigación tiene en cuenta la sinergia entre el objeto de estudio y la relación con el investigador, al igual que las experiencias previas de los docentes participantes. Con dicha interacción, poder emitir juicios y nexos que tienen que ver con la inteligencia artificial como herramienta tecnológica y los beneficios en el campo educativo, y así establecer si existen beneficios o no en la práctica docente. Plano teleológico.
Fontaines afirma que esta dimensión busca develar el carácter intencional de los actores en la dinámica instruccional. En tal sentido, intenta precisar el para qué, el porqué de su participación. Por esta razón, esta tesis busca crear un nuevo conocimiento a través de un modelo que permita, por medio de la implementación de tecnologías emergentes, en este caso la inteligencia artificial, sentar las bases para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias didácticas de los docentes de las instituciones educativas del departamento de Antioquia. Plano metodológico. González afirma que el aspecto metodológico alude al cómo, es decir, a los modos de cómo es conducido el quehacer investigativo. En este sentido, esta investigación doctoral partirá del paradigma interpretativo e implementará metodologías para la recolección de información tales como encuestas, notas, entrevistas a los participantes, revisiones bibliográficas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Visual Ciniegas Calderón, doctorante en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. La tutora asignada para este bello proceso es la doctora Norelvis Santurnini y mi posible objeto de estudio es el desarrollo sustentable como estrategia pedagógica hacia la formación y concienciación en educación ambiental. El objeto de estudio de esta investigación se centra principalmente en la aplicabilidad de los PRAE, que son los proyectos ambientales escolares, y se hará dentro de la institución educativa donde laboro, llamada Francisco de Paula Santander, ubicada en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, de mi bello país Colombia. Este proyecto nace de la observación directa dentro del aula, ya que soy docente, y noto con gran preocupación tres causales. Y es que primero, los estudiantes presentan apatía frente a todo lo que tiene que ver con temas medioambientales, con la conservación y la participación activa para protegerlo. Segundo, la indiferencia que presentan frente a ciertas situaciones del contexto diario que se les presenta. Ejemplo, pasan por encima de la basura y no les importa nada. Desperdician el agua porque sí, entre otras cosas. Me parece fatal. Tercero, el cumplimiento de los compromisos que llevan a cabo solamente por la obtención de una simple calificación positiva. Los propósitos orientadores para mi objeto de estudio son: objetivo general, generar una aproximación teórica sobre el desarrollo sustentable como estrategia pedagógica hacia la formación y la concienciación en educación ambiental. De allí derivan 4 objetivos específicos. El primero es construir la aproximación teórica sobre el objetivo general. Luego de allí debemos identificar cada una de las dificultades en la implementación y la aplicación que tienen cada uno de los PRAE dentro de la institución educativa. Luego hay que monitorearlos para saber de qué manera continúa el avance en la práctica del PRAE dentro de la institución. Y por último, reconocer los posibles cambios en la estructuración de los proyectos ambientales escolares y cómo repercuten directamente en el comportamiento de las comunidades educativas, que son nuestro objeto de estudio. Los referentes teóricos para este posible objeto de estudio son 3. El primero es la teoría de la perspectiva de Falsborda, que se centra directamente en la investigación de acción participativa y se enfoca directamente en analizar los hechos, en conceptualizar problemas con la intención de transformar los contextos sociales y educativos. La segunda teoría es la teoría ecologista del desarrollo humano de Uri, y esta simplemente complementa la anterior, ya que permite analizar como tal los diferentes niveles del entorno. ¿Qué quiere decir esto? El nivel familiar, el de la escuela, la comunidad, las políticas públicas, con la intención de identificar qué es lo que afecta directamente el aprendizaje y la conciencia ambiental. Y la teoría del desarrollo humano sostenible, que es más global, porque tiene una visión integral, ya que toma como base la economía, lo social, lo ambiental, y promueve la sostenibilidad, la equidad y el empoderamiento, y eso es lo que se busca a través de los PRAEs. Para la credibilidad de este objeto de estudio,
se harán triangulaciones de diferentes técnicas y diferentes fuentes. ¿A través de qué? A través de 4 fases, por decirlo así. Primero está el diagnóstico para saber con qué nos vamos a encontrar, luego está la planificación para saber qué vamos a hacer, luego la acción concreta, que es poner en práctica lo que necesitamos, y la evaluación para mirar qué impacto generamos dentro de esta comunidad educativa. Dentro del abordaje metodológico encontramos el paradigma, el enfoque y el diseño. El paradigma para mi objeto de estudio es el sociocrítico, ¿sí? Este paradigma en sí se centra directamente en todo lo que tiene que ver con la transformación social y la transformación educativa. Va más allá de la mera interpretación de la realidad y promueve lo que decía Falsborda, la investigación y la acción participativa. ¿Para qué? Para construir nuevo conocimiento, para tratar de modificar y reestructurar todo aquello que traemos mal enfocado y que tiene que ver directamente con el medio ambiente. El enfoque viene siendo cualitativo y es lo que busca es comprender cada una de las perspectivas que tienen los seres humanos o los participantes sobre los fenómenos que los rodean y profundizar en sus significados para resolver problemas, para evaluar su desarrollo en la naturaleza, para mirar y que entiendan cada uno de los sucesos que pasan en realidad, y eso lo hacen a través de la observación detallada de cada uno de los comportamientos, además de tener en cuenta las emociones de las personas y así poder hacer ese proceso inductivo de pasar de lo particular a lo general, que es lo que estamos buscando. El diseño metodológico se va a centrar principalmente en todo lo que tiene que ver a lo dialéctico, la reflexión como tal, para identificar cada uno de los problemas ambientales, construir ciertas propuestas pedagógicas contextualizadas y evaluar colectivamente cada uno de los impactos que tenemos en la formación y en la concienciación ambiental. ¿Qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar para lograr esto? Vamos a utilizar entrevistas semiestructuradas, vamos a trabajar con la observación constante hacia los participantes, vamos a tener un banco de datos sobre todos los análisis documentales que encontremos sobre el tema y vamos a crear grupos focales para hacer discusiones sobre la problemática ambiental que nos atañe en nuestra sociedad. Dentro de las dimensiones del conocimiento en el desarrollo de este objeto de estudio, generé 5 preguntas de acuerdo a cada dimensión. Para la dimensión ontológica, la pregunta es: ¿qué tipo de ser humano se forma a través del PRAE? Pues bien, lo primero que hay que entender es que el PRAE reconoce al ser humano como parte de la naturaleza y no superior a este. Y por tanto, lo que busca construir es una relación constante entre hombre y naturaleza u hombre-entorno para que se forme un sujeto ético, sensible y consciente de su rol en el tejido de la vida. Para la dimensión epistemológica, el PRAE primero es interdisciplinar, es dialógico y situado, y se construye directamente dentro de lo que es la práctica, la experiencia o experticia, sobre la crítica que se presenta frente a ciertos fenómenos que están en el entorno local. Y lo que se busca es que se tengan en cuenta todos los conocimientos ancestrales, todo lo comunitario, todo lo científico. ¿Para qué? Para construir nuevo conocimiento. Dentro de la dimensión axiológica, el PRAE promueve el respeto a la vida, el respeto al medio ambiente, la solidaridad, la empatía, la justicia ambiental, la corresponsabilidad y el cuidado como tal. Entonces, estos valores se imponen sobre todo porque lo que buscamos es mirar que la naturaleza es un todo, ¿no? Es lo más importante que tenemos, es nuestra casa, nuestro hogar. Dentro de la dimensión teleológica se plantea la pregunta: ¿para qué educar ambientalmente desde los PRAE? Pues simplemente porque los PRAE creen en la transformación social y ecológica desde la educación. ¿Sí? Se trata de no solamente informar, sino también crear acciones conscientes, críticas y transformadoras. ¿Para qué? Para que el ciudadano se empodere y pueda defender todo lo que tiene a su entorno, todo lo que le rodea. La dimensión metodológica son todas aquellas estrategias que se utilizan. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar este PRAE? A través de la práctica pedagógica. Entonces nosotros vamos a tener enfoques participativos, vamos a tener proyectos de investigación, vamos a traer trabajo de campo, talleres comunitarios, diálogo de saberes. Entonces permite que todo sea muy flexible y creativo y lo adaptamos a las realidades locales de nuestra comunidad educativa, ¿sí?
En conclusión, se puede decir como tal que los PRAE son una iniciativa muy buena, excelente, porque permite enseñar a las personas a amar y a respetar directamente a la naturaleza. Pero entonces ahí es donde está la falencia. ¿Por qué no la estamos cuidando? ¿Por qué nos tienen que recordar las cosas? ¿Por qué no queda nuestro conocimiento estructurado para que sea algo mecánico, donde debemos velar siempre por la naturaleza que nos rodea? Los referentes bibliográficos, tenemos a Álvarez, a Falsborda, tenemos a Uri, tenemos a Sadin, tenemos a Trit, cada uno de ellos enfocados directamente a la acción participación, que es como el centro de este trabajo doctoral. Tenemos las normas de la UPEL, tenemos a CAPAR, a ENAO, a LEF, a Torres Carrillo, UNESCO. Cada uno de ellos se tomó un aporte significativo para elaborar este trabajo. Y los quiero dejar con esta imagen final. Y es que dice que lo que cambia nuestro planeta es la conciencia, y lo que crea la conciencia es la educación, y nosotros como docentes tenemos el don de poder cambiar significativamente la mente de los estudiantes. Muchas gracias y feliz día. Buen día, mi nombre es Arley Mauricio Arenas Díaz, soy docente en el Colegio Nuestra Señora de la Paz, ubicado en el municipio de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander. Licenciado en Español y Comunicación en la Universidad de Pamplona, cursé mi maestría de Tecnología de la Educación con la Universidad de Santander UDES. En la actualidad soy docente en el área de Español y Lengua Castellana. Soy participante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Esta presentación hace parte del curso de epistemología coordinado por la maestra doctora Norelvis Saturnini. A continuación se expondrán algunos elementos importantes relacionados con mi intención investigativa denominada Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación, un estudio de caso en el Colegio Nuestra Señora de la Paz. El propósito de nuestra investigación es mejorar el proceso lector en los estudiantes de grado octavo de nuestra institución. Descripción del problema. En el contexto educativo colombiano, especialmente en instituciones de carácter público, se han implementado múltiples iniciativas orientadas a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación TIC como herramientas pedagógicas. Sin embargo, esta incorporación no siempre ha respondido a una planificación estratégica institucional, lo que ha generado barreras en su aplicación efectiva en el aula. El planteamiento del problema. La integración de las tecnologías de la información y comunicación TIC en los procesos educativos se ha convertido en una necesidad imperante para corresponder a las exigencias del mundo contemporáneo. En Colombia, las diversas instituciones educativas han asumido el reto de incorporar estas herramientas en sus prácticas pedagógicas, motivadas por las políticas públicas orientadas a la modernización de la educación. El propósito general, analizar la estrategia institucional del Colegio Nuestra Señora de la Paz en San Vicente de Chucurí para la integración de las tecnologías de la información y comunicación TIC en los procesos educativos, considerando las percepciones y prácticas de los docentes, estudiantes y directivos con el fin de comprender su impacto en la formación integral de los estudiantes. Propósitos específicos, examinar la presencia y uso de las TIC desde la perspectiva de los docentes. 2. Analizar el dominio técnico y didáctico que poseen los docentes en el uso de las TIC como herramientas pedagógicas. 3. Analizar desde la perspectiva de los estudiantes la frecuencia de uso y utilización de las TIC en los procesos de aprendizaje. Y por último tenemos evaluar las estrategias y las actividades digitales implementadas en el desarrollo de esta propuesta didáctica mediadas por las TIC. Referente teórico. Teoría del constructivismo. El constructivismo plantea que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente por el sujeto. Desde esta perspectiva, Piaget sostiene que el aprendizaje se da a través de interacciones entre la experiencia y la estructura cognitiva del individuo. Plataformas virtuales de educación. El uso de plataformas virtuales y entornos digitales ha transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las TIC representan un reto pedagógico y una oportunidad para renovar la práctica docente.
Abordaje metodológico. El paradigma. El estudio se enmarca en un paradigma interpretativo, el cual busca comprender la realidad social desde la perspectiva de los participantes involucrados. El enfoque adoptado es cualitativo, el cual permite un análisis profundo de las experiencias, percepciones y prácticas pedagógicas relacionadas con las TIC. El método seleccionado es el de la investigación-acción, que implica un proceso reflexivo y participativo. Esta metodología permite no solo estudiar la realidad educativa, sino también transformarla, involucrando activamente los sujetos investigados. Las técnicas de instrumento, entrevistas, encuestas, diarios de campo. Estos instrumentos cualitativos permiten reconocer información rica y contextualizada sobre la práctica, percepciones y dificultades asociadas al uso de las TIC. Sujetos de investigación. La población objeto de estudio está conformada por docentes, profesores del Colegio Nuestra Señora de la Paz que participan activamente o tengan alguna relación con el uso de herramientas TIC. Los estudiantes, como principal factor en este proceso, cuya experiencia y percepción sobre el uso de las TIC en el aula serán relevantes para nuestro análisis. Y los directivos, que son los responsables institucionales encargados de la gestión, implementación y seguimiento de las estrategias educativas, especialmente en lo relacionado con la incorporación de las TIC. Continuamos con la pentadimensión de la investigación. La dimensión axiológica de esta investigación se fundamenta en el compromiso ético y formativo del investigador frente al contexto educativo. Se reconoce el valor de cada uno de los actores involucrados, docentes, estudiantes y directivos, no como objetos de estudio, sino como sujetos activos y reflexivos dentro de la comunidad educativa. La dimensión ontológica. Esta investigación se ubica en una comprensión interpretativa de la realidad, donde el fenómeno educativo no es considerado una estructura cerrada, sino una construcción dinámica y contextual. Fundamento epistemológico. Este estudio se marca dentro del paradigma interpretativo, lo cual implica una postura epistemológica que concibe el conocimiento como una construcción social e intersubjetiva. De todas maneras, la realidad no es única ni objetiva, sino que se interpreta a partir de las experiencias, creencias, contextos de los sujetos involucrados. El fundamento teleológico. La finalidad del estudio es comprender cómo los docentes del Colegio Nuestra Señora de la Paz, aquí en San Vicente de Chucurí, integran las tecnologías de la información y la comunicación en su práctica pedagógica. Y el fundamento metodológico. La investigación adopta un enfoque cualitativo caracterizado por su flexibilidad y profundidad interpretativa. Se emplean los diseños de historia de vida y teoría fundamentada. Historia de vida para explorar de manera profunda las trayectorias personales y profesionales de los docentes, permitiendo acceder a su experiencia vital relacionada con las TIC. Y la teoría fundamentada para construir conceptos y categoría a partir del análisis sistemático de los datos recogidos. Por último, tenemos la validez, confiabilidad y credibilidad. Dado que se trata de una investigación cualitativa, los criterios de validez y confiabilidad no se abordan desde los parámetros positivistas tradicionales. En su lugar, se emplean técnicas como la triangulación de fuentes, utilizando entrevistas, análisis, documentales y observaciones, y la revisión por parte de los participantes para validar la interpretación de sus relatos y asegurar que sus voces sean finalmente representadas. Para finalizar, les comparto una breve bibliografía con la cual me apoyé para realizar mi investigación. Gracias a la docente, doctora, ¿cierto?, por su constante apoyo y a la hora de despejar dudas siempre ha estado presente. Muchas gracias, doctora.
Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Arendas Rico y el día de hoy les vengo a presentar mi intención investigativa, la cual es titulada Competencia lingüística desde la expresión oral en inglés, un estudio de caso en el contexto de la lengua extranjera de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Cúcuta. La problemática que se observa es el bajo desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes de décimo grado de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. ¿A qué se debe? Al débil dominio de la competencia lingüística, la cual abarca la gramática, la fonología, la semántica, el léxico y la pragmática. Al tener dificultades en esta competencia, los estudiantes tienden a traducir todo de forma literal, generando o limitando su progreso académico y su progreso en la expresión oral, lo cual a su vez genera eh, efectos psicológicos, afectivos, como son ansiedad al comunicarse en inglés, miedo a cometer errores, baja autoestima o frustración en contextos orales. Como propósitos para esta investigación está, de forma general, generar una aproximación teórica sobre la competencia lingüística desde la expresión oral en inglés, un estudio de caso en el contexto de la lengua extranjera de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Cúcuta. Como propósitos específicos tenemos en primera instancia develar las barreras lingüísticas, cognitivas y sociales que los estudiantes y docentes reconocen como incidentes en el desarrollo de la expresión oral en inglés en el contexto de la institución educativa. En segunda instancia está interpretar los contenidos y sentidos presentes en documentos pedagógicos y normativos relevantes que favorezcan el aprendizaje de la expresión oral. Y finalmente está diseñar un entramado teórico que consolide estrategias pedagógicas exitosas para potenciar la expresión oral en inglés como lengua extranjera. Las teorías de apoyo por las cuales se optó trabajar o se optará a trabajar, las cuales se van a trabajar, está la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky, 1978, la cual dice que el desarrollo cognitivo y del lenguaje ocurre principalmente dentro del marco de la interacción social, es decir, el aprendizaje no es un proceso individual ni aislado, es un proceso que se da con el otro. De ahí que esté también la zona de desarrollo próximo, la cual permite en un idioma como crear esa potenciación o ese impulso hacia el aprendizaje. También está la competencia lingüística, que como se había mencionado anteriormente, es la que maneja todas las reglas gramaticales, las fonológicas, las morfológicas, semánticas, que permiten comprender y producir enunciados correctos en una lengua. Y también tenemos el inglés como lengua extranjera, según Beltrán 2017, el cual hace referencia al aprendizaje de un idioma, pero que no es, no es su lengua materna. Por ende, la persona que lo está aprendiendo no lo utiliza en su vida cotidiana y lo aprende en un ámbito educativo formal, como escuelas, colegios, universidades, etc. Los aspectos teóricos referenciales que se tendrán en cuenta son la zona de desarrollo próximo, la interacción social, el input comprensible, la mediación, el andamiaje, la práctica comunicativa, conceptos claves que nos permitirán tener una idea más clara del aprendizaje de una lengua extranjera. El abordaje metodológico. Esta investigación se hará bajo el paradigma interpretativista, el cual permite comprender los fenómenos educativos desde la perspectiva de los actores involucrados, considerando el contexto en el que ocurren. Se tendrá como el enfoque cualitativo con el método de estudio de caso, ya que permite explorar a profundidad una realidad educativa específica, en este caso los estudiantes de décimo grado de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. La técnica de recolección de la información será la entrevista y la documental, teniendo como instrumento la entrevista semiestructurada, la cual permitirá agregar más información si es necesario, y la matriz de análisis pues con unas categorías o con unos criterios definidos. Para las técnicas de sistematización de datos se tendrá la codificación y la categorización. Los planos del conocimiento. Para esta investigación, esos planos se trabajan desde el enfoque interpretativista. Entonces tenemos el primer plano, que es el ontológico, el cual habla de la realidad, cómo se concibe la realidad. En esta investigación tenemos que decir que, pues, que la realidad se concibe de forma subjetiva, puesto que el sujeto la interpreta y la vive de forma única. Entonces, aquí la competencia lingüística oral no se asume como un dato objetivo, sino como una construcción social y pedagógica que emerge en la interacción dentro de la clase de inglés. Desde el plano axiológico, el cual
trabajan los valores y la ética, pues no se pretende trabajar una neutralidad, sino una empatía, el respeto y la ética en la comprensión de los actores. Se valorarán las voces de los docentes y los estudiantes como fuentes legítimas de conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés oral. Desde el plano teológico, que tiene como propósito último del estudio el para qué se está haciendo este estudio. Entonces, aquí tenemos como finalidad contribuir a una comprensión más profunda de cómo se construye la competencia lingüística oral en inglés desde la experiencia de los actores escolares, con el fin de potenciar prácticas pedagógicas más contextualizadas, humanas y efectivas. Desde el plano praxeológico, el cual valora la praxis, es decir, la acción reflexiva y transformadora, se analizará cómo los docentes implementan estrategias pedagógicas para fomentar la expresión oral en inglés, reconociendo que estas prácticas son reflejo de sus creencias, conocimientos y contextos específicos. Y finalmente, tenemos el plano genesiológico, que es la naturaleza del conocimiento que se busca, qué tipo de conocimiento se generará, si es subjetivo, comprensivo, situado. El conocimiento en esta investigación que se generará será de comprensión profunda y contextualizada de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la expresión oral en inglés como lengua extranjera, basado en las experiencias y significados construidos por docentes y estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Estas son las referencias de las citas que se colocaron en las diapositivas. Muy buen día para todos. A continuación nos permitimos presentar la intención investigativa denominada Competencias de los docentes para atender el acoso escolar. Es presentado por Ariadne Bastidas, Lisset Arévalo y Viviana Díaz, estudiantes del Doctorado de Ciencias de la Educación en su quinto cohorte. Para iniciar, es importante hacer un análisis de la realidad en cuanto al tema del acoso escolar. UNESCO reconoce que 1 de cada 3 estudiantes sufre de acoso y más del 36% ha sufrido abuso tanto físico como verbal. Colombia ocupa el 10º puesto en países de la OCDE que tienen el reporte de este flagelo. También es importante reconocer la definición del acoso escolar. Olvis lo define como una agresión intencional de manera reiterada y mantenida en el tiempo que genera un desequilibrio de poder. También Ortega reconoce la dinámica que se presenta en un escenario de acoso escolar en el cual se evidencia que hay una ley del silencio y hay una ley del dominio-sumisión. También Salmivali estudia los roles y la complejidad de este fenómeno, debido a que todos los actores participan directa o indirectamente. Por otra parte, Podesta reconoce la importancia del rol del docente en el manejo de estas situaciones, debido a que puede ser un rol protector. Sin embargo, en su investigación también evidencia que las herramientas que los docentes suelen tener tienen un enfoque punitivo y no reparador desde una perspectiva individual, sin hacer un análisis más social, multicausal y de interacción de los diferentes sujetos. Esto impide que se dé una detección temprana y que en muchos casos se activen los mecanismos de prevención. Ante este panorama y ante esta situación, la pregunta integradora queda de la siguiente manera: ¿cuáles son las competencias de los docentes de primaria en el manejo de situaciones de acoso escolar en las instituciones educativas del municipio de Albán? Y 3 preguntas concretas: ¿cuáles son las competencias comunicativas? ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales? ¿Y cuáles son las habilidades sociocognitivas? A continuación, mi compañera Ariadne. Bueno, dentro de los propósitos orientadores de esta investigación, tenemos como propósito general identificar las competencias comunicativas, socioemocionales y sociocognitivas de los docentes de primaria en el manejo de situaciones de acoso escolar. Este propósito nace de la necesidad de reconocer cuáles son nuestras herramientas para actuar
frente al acoso y cómo podemos mejorarlas. Para lograr esto, nos planteamos 4 propósitos específicos. El primero es describir las competencias comunicativas. Esto es la capacidad que poseemos como docentes frente a este tipo de situaciones, porque muchas veces la forma en que hablamos, escuchamos y mediamos es súper importante y puede marcar la diferencia entre agravar un conflicto o, por el contrario, resolverlo. Como segundo propósito tenemos determinar las competencias socioemocionales, es decir, pues nuestra capacidad de reconocer a veces nuestras propias emociones y empatizar un poco con nuestros estudiantes. Entonces, en el momento en el que ocurra alguna situación de acoso, autorregularnos y generar un ambiente de confianza, que no se trata solamente de tener la información, sino de tener una disposición emocional adecuada para poder intervenir y que todo salga bien. Como tercero, tenemos establecer competencias sociocognitivas. Estas nos permiten comprender contextos. Analizamos hechos de forma crítica y de esta forma podemos tomar decisiones informadas. Debemos siempre basarnos en la ética y ser responsables ante situaciones que pueden ser complejas. Eso es muy importante. Y 4, finalmente tenemos diseñar un plan de fortalecimiento de estas competencias, debido a que no basta solo con identificarlas, también necesitamos caminos claros para responder mejor frente a situaciones de acoso escolar. Esto también lo podemos hacer desde la prevención, también la contención y de pronto la transformación de pensamientos, acciones y actitudes de nuestros estudiantes. La presente investigación se basa en 5 dimensiones del conocimiento. Estas permiten comprender desde diferentes planos el fenómeno del acoso escolar y el rol de nosotros como docentes en su manejo. Tenemos la dimensión ontológica, donde surge una pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo en lo más profundo de nuestras escuelas? En esta dimensión se plantea que la violencia entre pares no es un hecho aislado, sino que también está muy relacionado con la forma en que los actores institucionales interactúan con los estudiantes. En ocasiones la falta de supervisión y control de estas relaciones. Así lo mencionan Enríquez y Garzón, 2015. Como segunda tenemos la dimensión epistemológica. Desde el plano del conocimiento, en este caso vamos a retomar la definición de Ortega, 1998, quien señala que el acoso escolar es una forma persistente de victimización. Es decir, no se trata de un conflicto puntual, sino de un fenómeno sostenido a lo largo del tiempo que requiere una comprensión un poco más profunda. En cuanto al plano axiológico, en esta investigación, pues el acoso escolar o bullying se encuentra relacionado a la violencia interpersonal o a la agresividad injustificada entre pares. Muchas veces la víctima llega a percibir insultos, agresiones físicas, aislamiento del grupo y en muchas ocasiones amenazas que debido a la repetición constante, la víctima pues se siente en una situación de minusvalía, de afectación psicológica, física, social, en donde puede hasta no llegarse a sentir segura en ese lugar de estudio donde se encuentra. La ausencia o escasa ayuda del exterior pues también ayudan a prolongar en el tiempo el pronóstico del acoso, según Ortega. En los grupos donde se presenta el acoso escolar se da un fenómeno que Ortega define como la ley de dominio y sumisión, que es el que permite que el acoso escolar continúe en el tiempo. Esta dinámica pues hace que las personas involucradas mantengan silencio y asuman un papel de sumisión muchas veces por no vivir lo que la víctima está viviendo y por ende pues muchas veces se dificulta identificar este fenómeno. También se reconocen los roles que se encuentran presentes en la dinámica del acoso, además de los principales que son la víctima y el agresor, también pues se encuentran otros roles como el reforzador del agresor, en algunos casos el defensor de la víctima y también en otros casos personas que se hacen ajenas a esta situación.
Esta clasificación permite observar la dinámica del acoso escolar, que es bastante compleja, ya que todos los actores pues tienen un papel muy importante en mantener esta problemática o en colaborar en la detección temprana para lograr prevenir pues algunas consecuencias de este fenómeno. En cuanto al plano teleológico, teniendo en cuenta que el acoso escolar es una situación pues problemática que está muy presente en las instituciones educativas, la intención de esta investigación es proponer una aproximación teórica sobre las competencias socioemocionales, sociocognitivas y comunicativas de los docentes, que les permita a ellos tener herramientas y estrategias para atender situaciones de acoso escolar en sus estudiantes dentro de las instituciones educativas. En cuanto al plano metodológico, esta investigación se realizará en un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por un proceso inductivo de explorar y describir que permite generar perspectivas teóricas, es decir, que van de lo particular a lo general. Los métodos de recolección de información que se utilizan son las entrevistas semiestructuradas, la observación, la discusión de grupo, la revisión de documentos, entre otros. En este método, en este enfoque, perdón, el investigador se inmiscuye en las experiencias de los participantes y es así como construye conocimiento, según Hernández, Fernández y Baptista. El estudio será a partir del método fenomenológico interpretativo, el cual se caracteriza por describir de una manera minuciosa y a profundidad las experiencias vividas de manera particular. Dichas experiencias adquieren un significado especial que permite llegar a una aproximación teórica, y este modelo pues permite dejar las categorías predeterminadas y permitir que el fenómeno pues se exprese en sus propios términos, como lo dice Duque y Aristizábal. En esta investigación, los sujetos son docentes de primaria de la institución educativa de Alba.